Hola chicos, ¿cómo están? Nuevamente estamos en esta sesión recién inauguradita que es Conversando con, y hoy tengo el gusto de poder charlar mediante esta plataforma con no solamente una gran amiga, sino que hay alguien que sabe de las novelas románticas, que tiene las cosas súper claras sobre el asunto, es Verónica Ramos de Romance y Café. Así es que, Vero, bienvenida a Libros para Varios. Hola chicos, ¿cómo están? Hola Vic, ¿cómo están? No sé si estoy completamente clara sobre el asunto, pero algo sé y si se puede compartir ese poquito que sé, aquí estoy. Y también estamos para aprender, así que hablemos de novela romántica. Ese es el punto, porque creo que hay mucha confusión y siempre siento de que tanto como las novelas, las películas, el entorno, confunden mucho los conceptos. Pero antes de irnos al tema central, me gustaría saber cómo fue que te enamoraste o decidiste que ibas a ser solo una lectora de novela romántica. Desde la primera vez que leí un libro de novela de romántica, dije, esto es, ya, pero de por sí la gente te pide o te exige que leas todo tipo de libros. Tú también tratas de preguntarte a ti mismo, ¿estaré yendo por el buen camino? ¿Estaré leyendo lo que debo leer? No vaya a ser de que me digan que... Entonces, yo era muy chica cuando empecé a leer novela romántica, tendría pues 17, 18 años, ¿entiendes? Entonces estaba en esa disyuntiva en que, ¿qué me dirán? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Tengo que hacer el trabajo del colegio, la misma me decía otra cosa, entonces llegas a un momento en que no sabes si es que estás haciendo lo correcto o no, pero conforme vas avanzando en la edad te das cuenta de que si hay algo que te gusta mucho y que eso es donde tienes que apuntar, pues ya llegas a un momento en que ya Fluye. no es muy importante lo que diga el resto de ti, ¿no? Sino lo importante es los libros que te den felicidad. Eso no quita que puedas leer otro tipo de cosas, porque yo leo otro tipo de cosas también, pero siempre regreso a la romántica porque sé que voy a encontrar eso bonito que los libros me dan, ¿no? Que es el emocionarme y encontrarme con esas situaciones que yo sé que voy a disfrutar bastante. Ujú. Pero ¿cuál fue esa novela? Esa que dijiste, aquí me quedo, estoy segura, convencida de que este es el rumbo. No, desde el principio, digamos, la primera novela romántica que yo leí fue una de Lisa Kleypas. Y fue hace tanto tiempo que no sé cuál es. No, de verdad, las novelas de Lisa Kleypas me han acompañado hace de tiempo. ¿Dónde están los sueños? Creo que es. Me acuerdo de la trama, sino que ¿Ya? fue hace tanto tiempo. Me acuerdo que la leí y también leía, pues, me acuerdo que leía Romeo y Julieta, me acuerdo que leía, este, qué sé yo, Corazón de El El mundo de... mundo de Amisis. Entonces, siempre me iba por lo sentimental. Y en esa época no había internet, Mm, no habían esas cosas, entonces tú tenías que ir a la biblioteca, entonces te encontrabas libros parecidos. mm, Entonces no era como que de frente tú tenías en la biblioteca libros de novela romántica, tú mm. tenías los parecidos juntitos. Entonces leías La Celestina, leías ese tipo de cosas. Entonces Bastante clásicos, ¿no? bastante. Entonces, yo me iba por ese lado. Entonces, en una de esas tantas lecturas salió Elisa Cleipas, pero yo nunca dije como que, oh, esto es novela romántica, y nunca los diferencié. Para mí todo era igual. Todo lo donde hubiera una pareja que se enamorara, ya para mí era suficiente. O que algo me hiciera llorar, yo dije, no, esto es romántica, esto es que el otro. Entonces, no tenía ese conocimiento que yo tengo ahora para separar una cosa de la otra. Internet nos ha abierto muchos espacios, como por ejemplo tu blog, pero antes de llegar al blog, quiero hacer esto una especie de introducción, una conversación más para dummies y Ujú.
a ver si con esta logramos hacer una especie de aclaración. Ah, ok. Novela romántica, novela con romance, novela Mm, donde haya un romance, que no es lo mismo. mm. ¿Cuáles son las diferencias o todo es exactamente lo mismo? Dentro de todo el tiempo que llevo leyendo novela romántica, eh, la novela romántica, o sea, la novela es parte del romanticismo como movimiento artístico, como todo. Ujú. Entonces, cuando hablamos de una novela con romanticismo es porque estamos hablando del gótico y de todas las corrientes que surgieron dentro del romanticismo en Un poco sí, de ¿verdad? racismo, ¿no? Ujú. Entonces, pero del año 70 en adelante eh, se comenzaron a escribir novelas en donde toda la trama estaba basada netamente en lo que es el romance de dos personas. Ujú. Para la época, hombre y mujer. Ujú. Ahora ya no se define como eso, sino que ya habla de dos personas, ¿no? Pero no era, o sea, es parte del género de novela. Ya se le dice novela con romance o novela romántica, o sea, se le dice novela romántica como coloquial, ¿no? Ya. No es algo como que 100% establecido, pero es una novela con romance, Ya. netamente. Pero la novela romántica con la novela con romance es la romántica la que acaba en un final feliz. Las personas le llaman novela romántica a lo que yo leo, de Ujú. manera coloquial, como una costumbre que Ujú. se tiene. Lo correcto sería llamarle novela con romance, Ya. pero ya se ha quedado con la gente decirle novela romántica. Y lo que yo leo vendría a ser lo que desde hace mucho se le conoce como novela rosa, y sí. O sea, la novela con romance, novela rosa, vendría a ser la que tiene como finalidad hablar sobre la historia del amor de dos personas, todo lo que los rodea y que tiene que tener un final feliz. Eso es definitivo. Eh, y yo te hablo como parte del género, ¿no? Ujú. Porque hay mucha gente que considera romántico lo que a ellos les agrada. Y Claro. esa parte nadie tendría por qué cuestionarlo ni tampoco desmerecerlo, ¿no? Ujú. Cada quien ve y cada quien le gusta lo que a ellos le parezca, pero cuando hablamos de una manera estricta de las cosas, Ujú. así tiene que ser, por Hay sí. muchos clichés, hay muchas etiquetas, vamos a ponerle mejor. Hay muchas etiquetas que tiene este tipo de historias. Por ejemplo, si tú hablas de una novela romántica y dices, vas a abrir el libro y van a salir corazones y unicornios y qué sé yo, chico conoce chica y se enamoran en el acto y bla. ¿Eso es cierto? Solo eso encontramos en las novelas románticas, rosa con romance. Vamos a poner novela romántica ya, Sí, para claro, o no sea, ponerle todo. lo que pasa es que ese punto es debatible. No es que yo abra el libro y todo está lleno de cliché, pero el lector de novela romántica sabe lo que quiere Ujú. y por eso es que escoge el género. Algo que las personas no parecen entender, o los que las personas que no leen el género, es que, ay, pero yo no escojo eso porque yo ya sé lo que voy a pasar. Exacto, ya lo sabes. Y eso el lector de romántica lo sabe. Claro. Sabe lo que va a encontrar, sabe que es una pareja que se va a conocer y que probablemente pase algo o alguien se interponga o ellos mismos tengan problemas por resolver antes de que el amor triunfe. Y eso es principalmente lo que se busca. Yo no creo que alguien escoja una novela de detectives y que no haya un asesinato por averiguar, ¿no? Algo así, o algún secreto que descubrir o algo así. Entonces, hay cosas, hay elementos de la novela romántica que son base y Ujú. que el lector de novela romántica lo busca porque sabe que lo va a encontrar. Claro. Y hay autoras que son muy, 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 muy buenas. Y es un género realmente y netamente femenino también. O sea, son muy pocos los autores hombres que se arriesgan con la novela romántica. Ahora hay más, eso sí es cierto, pero antes no tanto, ¿no? Ujú. ¿Crees que ha habido, además de esta etiqueta de novela romántica fácil de leer,
sin ninguna trascendencia, que es normalmente las etiquetas que tiene este tipo de historias, y Mm, que ha colaborado mucho que al inicio, y siempre era como que los comentarios que las portadas de los libros, son muy hablo de los mainstream. 70 80, eran como que Era probablemente no muy tan... mainstream, o sí. sea, era un sello personal que tenían esas portadas. O sea, el género de la novela romántica es uno de los pocos que tienen esa personalidad tan característica de tener su propio estilo de portada. Muchas veces eso es lo que la define y lo que la hace diferente al resto de géneros. En lo particular, yo, o sea, si yo hubiera vivido en esa época y yo lo hubiese visto en la portada, a mí me hubiera dado un ataque. Te impacta, ¿no? Ver a Mm, los descamisados y a, y a las doncellas, qué sé, ¿no? Pero sí, en retrospectiva, ahora que lo veo, para mí es como que es el único género, al menos, o uno de los pocos géneros que hay, que yo conozco, que es el mainstream que conserva. Eso que destaca mm, por ser el género que es, o sea, exacto. y muy pocos lo tienen. O sea, tú puedes poner en un thriller una foto X y tú, no sé, pues, ¿cómo identificas Solo un le thriller pones por un portada? No fondo lo negro nada identificas en más. realidad. Inclusive el terror, que no hace mucho, o como la ciencia ficción, que no hace mucho, tampoco, también han sido considerados géneros dentro de la novela no muy queridos o Ujú. siempre rezagados, ¿no? Sobrevalorado. Sí, sí. También tienen esa característica de que tú ves por la portada y tú dices, ah, esto es una novela de terror. La novela romántica tiene un mainstream en portadas, tiene dos elementos básicos, tiene una estructura de presentarte las temáticas Mm, y ha ido variando según la coyuntura en la que se desarrolla. ha ido creciendo el mercado, ha ido creciendo los lectores, han cambiado. Obviamente, probablemente la lectora que lo leía en los 70 80, pues era tal vez el ama de casa, ¿no? Estaba más dirigido a las mujeres. Pero Ujú. ahora las mujeres son más independientes, trabajan y todo el asunto. Las portadas han cambiado, las editoriales han cambiado, los temas han cambiado. ¿Qué Las ves? autoras Las también. autoras también. ¿Qué ves tú ahora en esa nueva etapa como de la novela romántica que la has ido siguiendo en todo este tiempo? ¿Hay algún O cambio sea, o no? cómo era a cómo es hoy. El mainstream se conserva, o sea, la base de la novela romántica se conserva, pero sí los temas se acoplan más a la mujer de hoy o a las personas de hoy. Hace poco leí una novela romántica juvenil que hablaba sobre la depresión en uno de los protagonistas. Todo lo secundario tenía que ver con familias disfuncionales, y esos trastornos de ansiedad y todas Ujú. esas cosas. Entonces, eso antes era casi imposible encontrarlo en una novela romántica. Y esa tendencia está a más, o sea, se va a seguir viendo, se va a seguir hablando de cosas que antes no se veían. Ahora ya estamos hablando de romántica llevado a lo cotidiano, al día a día. Ahora tenemos autoras como Helen Huang, que es la autora de La ecuación del amor, que ella es una escritora con el síndrome del espectro autista. Entonces ella está llevando su vivencia a reflejarla en sus novelas románticas. Entonces, y eso es lo bacán porque ahora ya no tienes una perspectiva tan poco realista de la novela romántica, tan idealizada, sino llevado a lo cotidiano y a lo de diariamente, pues Mm, eso. Ujú. ¿te ha pasado que alguien te haya dicho, porque estoy segura que sí, casi puedo apostarlo, que te ha dicho, no, yo no leo novelas románticas y después de conversar te suelta algunos títulos que tú dices, esta es novela romántica? Claro. Entonces, ah, ¿cómo diferencian? O sea, las personas simplemente se dejan llevar que porque esa novela pasó a ser una película y la hicieron romántica. ¿Por qué crees que hay esa confusión de que yo no leo novela romántica y termino leyendo de los 5 libros que te habló, 3 eran novelas románticas? Yo
no le echaría la culpa a las películas. Yo le voy a echar la culpa a las telenovelas. Oh my God. Agárrate De verdad. Televisa, O San sea, Ángel. muchas de las telenovelas mexicanas, cuando empezaban, se dicen basado en una novela de Delia Fiallo o basada en una novela de Corín Tellado. Entonces, yo creo que nadie parece ser consciente que Corín Tellado escribió más de 200 libros en toda su vida y eso no lo puede decir mucha gente. Y las telenovelas llevaron a la gente a siempre pensar en ese cliché del malo que impide que los enamorados lleguen a buen puerto, ¿no? Eso, y siempre van a haber problemas, que la familia, que entonces yo más me iría por ese lado. Que las telenovelas han hecho creer que tal cual lo ven en la televisión, Ujú. así lo van a narrar en el libro, lo vas a encontrar en el libro. Cosa que puede ser cierta, pero siempre el libro va a ser una mención diferente de cómo se te presenta el amor y vas a tener perspectivas de ambos personajes y ese tipo de cosas. Ujú. Entonces, las películas es solamente una adaptación de algo que tú ves, que en las películas tienes 2 horas para contar una historia. Y si Y tú tienes que tienes hacer la 2 horas comercial para y contar tienes una que llenar historia, una ¿en qué te sala. vas a enfocar primero? En convencer al público que tu Ujú. producto es bueno. Entonces, en cambio, tú en una telenovela, a veces una telenovela dura hasta 3 meses. Ah, Y claro. en 3 meses tú desarrollas la historia de Corín Tellado. Entonces, Ujú. convences más a la gente de que así es la novela romántica o así es el libro en que se basó. Entonces, tienes todavía eso pegado a la mente de que, bueno, si Corín Tellado, si esa novela es lo que Corín Tellado ha escrito, entonces probablemente así es. Entonces, tienes a Colunga persiguiendo a Silvia Navarro y diciéndole que la quiere medio capítulo sí, medio capítulo también, entonces, y la otra mitad están peleando, entonces es como que, bueno, ¿Por dónde empezamos? pero también tenemos que pensar en que Thalía hizo 3 telenovelas Es una súper, trilogía de las Marías, así claro, que o no, sea, no es y ella misma poca lo cosa. dice, ella tuvo el contrato de Televisa más caro de la historia. Listo. Vamos a hacer como un ejercicio chiquito. Alguien que está leyendo y que quisiera empezar a leer novela romántica, pero una Mm, buena historia de novela romántica. Claro, que lo de bueno es relativo. mm, Uno puede calificar bueno o malo dependiendo del gusto, mm. pero van contigo. Te dicen, Verónica, siempre he estado saltando de tipo de historia, quiero empezar a leer novela romántica. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hay en la novela romántica? ¿Solamente es contemporáneo? ¿Qué hay ahí? Lo primero que a mí me gusta preguntar me piden ese tipo de opinión es, o sea, ¿qué buscas? Porque la novela romántica, para mí, o sea, si tú me dices, ¿qué libro de novela romántica es bueno? A ver, stop. Una vez recomendé un libro que se llama Trilogía de la Oscuridad. Y recuerdo que a la que se lo recomendé me dijo, no, es terrible porque habla de esto, habla de otro. Y claro, porque es que ella no me dijo de lo que estaba buscando. Yo simplemente hablaba del libro como que en ese momento me estaba volando el cerebro por todo lo que se hablaba ahí y me dice, ay, ¿cuál es? Y le recomendé, pero a las finales no era lo suyo. Mm. Entonces, siempre pregunto qué es lo que estás buscando. Por ejemplo, o cuál es tu película favorita o qué es más o menos lo que sueles leer como para hilar Ujú. el gusto personal con alguna novela romántica que te pueda gustar. Hay mucha gente, cuando yo trabajo en feria, también igual que nosotros, o sea, trabajamos en feria, y Trabajamos en muchas feria. veces, y muchas veces me han preguntado, ay, ¿cuál de todos estos libros me recomiendas? Y yo, ¿cuál es la última película que te ha gustado así al 100%? Una vez me dijeron la de la Reina Victoria, con el que tenía un amigo que era hindú.
la reina y no sé quién. Sí, sí, que fue Ya. con Judy Dench. Entonces me dijeron, me gustan así, de época, que es ya. Con eso podemos empezar. Si te gusta de época, te recomiendo pues algo de que tenga historia, que tenga un contexto histórico y que por ahí tenga una historia de amor que tú digas, ay, qué bonito. Entonces, por ahí empiezo. Siempre trato de hilar los gustos personales con la novela que te quiero recomendar, porque si no, olvídate, para mí, bueno, te puedo recomendar Los Verdugos de Javes y tú vas a venir y decirme qué cosas me has dado. Entonces, es un poco problemático para mí recomendarte un libro al azar, Claro. pero sí se puede, dependiendo de lo que te guste. Ok. Ujú. Pero, entonces, vamos al punto de las recomendaciones y Ok, vamos a armar una especie de perfil para ok, hacerlo así más cercano. Entonces, quien ve el video y si se acerca un poco puede que tenga una buena recomendación. ¿Sí? ya, bacán. Vamos a los jovencitos primero, a los 13, 13, 15 años más o menos, están en el colegio, obviamente los obligan a leer por el plan lector y todas esas cosas, pero resulta Mm, que tienen como tarea que lean una novela y vamos, que una novela romántica presta para esta etapa eh, de la edad escolar. ¿Qué le recomendarías tú a un adolescente en época secundaria, de tercero a quinto secundaria, más o menos? bueno, para esa edad, ¿qué te podría recomendar? ¿Esa cuál es? La raíz, Sí. la raíz. La raíz cuadrada del verano. Mm, a ver, lo leí hace como 2 años, si no Ya. me equivoco. Ese libro es lo que le llaman Middle School. Es un libro completamente blanco. Y es romance con realismo mágico, porque es una chica que tiene le gusta mucho la física y le gusta mucho todo lo que tiene que ver con las matemáticas y la ciencia. Qué Y a raíz de la muerte de su padre comienza a tener como flashes al pasado. Entonces, en relación a lo que es los agujeros negros bien. y ese tipo de cosas. Entonces, en ese interín conoce a un chico que la acompaña en ese tipo de experiencias y ahí es donde ella tiene que encontrar la respuesta a por qué de tanto sufrimiento y de tanta tristeza. O sea, ella tiene que superar la muerte de su papá. Y es bastante bonita, es bastante tierna y sobre todo que tiene todo, está escrita de una forma en que, no sé si, o sea, tiene, mira, tiene como especificaciones sobre física, o sea, como para enseñarle ciencia o física a los chicos Ah, y que man, se ya. interesen por ella en un ámbito romántico, ¿no? Mira, no sé si se llega a ver, Sí, hay sí. gráficos y todo sobre física y habla sobre fórmulas que ella misma está escribiendo porque trata de solucionarlo, esos flashes al pasado que ella tiene, Mm, los trata de solucionar con ecuaciones y ese tipo de cosas. Entonces, es muy bonita, es bien bonita la forma en cómo está escrita, cómo está planteada y sobre todo que sientes la tristeza que ella carga en su interior. Y la acompaña un chico al que conoce también del mismo colegio y que mm, hacen las cartas, o sea, es para descubrir y es bien bonita y yo la recomendaría bastante para chicos de la edad de 13, de 14, de 15 años que necesitan algo como para salir de lo normal y ujú. que tiene acompañado con una bonita historia de amor. Vamos con un lector, lectora, que está en bueno, obviamente ya saliendo del colegio, en la primera etapa entre estudiar en la universidad. O sea, vamos a situarlo entre los 17, 19, 20 años, una especie de Ya, más o menos. Eh, También buscando algo que leer, vamos a que sea más contemporáneo, no tan fantasía, tal vez ha leído mucha fantasía y quiere ahí como que una especie así de romance por ahí. algo más cotidiano.
Ujú. digamos, ¿no? Algo como se Que identifique más. exacto, que se pueda sentir identificado. Podría recomendar ya ahí 100% a Colin Hoover. ¿Ya? Lastimosamente a Colin Hoover no se le ha traducido mucho al español. Yo creo que debería traducirse más porque tiene historias muy buenas. Pero hay una que sí se llegó a traducir que se llama Tal vez mañana. Es una novela romántica bastante cotidiana que empieza con una ruptura amorosa por engaño, por infidelidad. Entonces yo creo que 17, 18, 19 años ya hemos pasado o al menos tenemos el corazón roto de alguna manera. Entonces tenemos a una chica tratando de reconstruir su vida en base a eso, ¿no? O sea, después de, lo que viene después de, y con eso viene lo que son los cambios, lo que son la universidad, y ahí es donde conoce al protagonista que tiene una condición especial y la música es lo que los va a unir. Y yo siempre he creído que Colin Hoover debería tener un poco más llegada en nuestro idioma. Vamos ahora con más jóvenes, veintitantos, y vamos a Mm, señalar tres tipos de libros. Primero, un contemporáneo que tenga de todo, eh, ok. ya un new adult. Luego alguien que, Mayores, ya. sí, Estamos sí, ya, hablando de una ya persona somos de gente adulta. 25. Ok. Ujú. Y quiero, o sea, uno así como que tenga suspenso, que tenga, Mm, o sea, me gusta tipo Criminal Minds, un tema ok. así, y quiero, y que tenga un romance. Y el tercero, que sea mucho más oscuro, que ya trate temas así, ah, sociales, eh, no sé, ya temas como que no sé si Controversiales. controversiales en lo máximo. Si ese Mm. controversial tiene algo que ver tal vez con, no fantasía, pero tal vez con, no sé cómo llamarlo, podemos aquí ya no hacerlo tan contemporáneo, sino que probablemente si es que alguna historia que tenga vampiros, que sea, pero que tenga ese tipo de temas, entonces bacán. Yo creo que cualquier libro de Ana Casanovas te puede gustar en contemporáneo. Ah, yo soy muy Ana fan de ella. Casanovas tiene no solo los libros que ya conocemos, que son esos que hablan en pasado y en presente, también tiene libros que tratan sobre romances en una sola línea temporal. Cualquier libro que escojas de ella te puede gustar. Inclusive tiene libros históricos también. Entonces, el libro de Buenas Intenciones es muy Claro. bueno. Buenas Intenciones tiene toda esa carga emocional que puedes llevarlo a lo cotidiano y, y sentirte identificada con la protagonista porque está como paralizada en el tiempo debido a la decisión que tomó, ¿no? Y que tú, o sea, ella tomó una decisión, la protagonista tomó una decisión de lo que se esperaba de ella. Era lo que se esperaba de ella, pero eso en realidad no la hacía feliz. Entonces, se habla mucho de la realización personal, Ujú. de las culpas, de la búsqueda de una segunda oportunidad en la vida, y a eso y encima a eso le agregamos la historia de amor que es prácticamente el centro de toda la infelicidad de la protagonista. Entonces, Buenas Intenciones sería para mí una buena recomendación en lo que es el romance contemporáneo, ¿no? Algo bonito, algo que con lo cual tú puedes identificarte inclusive con el protagonista, ¿no? Que también la consecuencia de esas decisiones, ¿no? Eso podría yo recomendarlo así, para que lo tengan en cuenta, ¿no? Ok. Y con de suspenso, no terror, sino suspenso, eso que te Ok. mantenga en vilo. Mm, y yo siempre en suspenso recomiendo lo que es la serie de los A-Teams de Pamela Clare. Es una serie de libros que cada uno está enfocado en un grupo de periodistas. Son Ya. periodistas, o sea, es un periódico y cada libro es sobre cada uno de los periodistas que integran este periódico, pero son periodistas de investigación. Ah, ya. Entonces, por ejemplo, el primer libro que se llama Límite, Al Límite de Pamela Clare,
está dentro de lo que es el romance con suspenso, porque es una periodista que investiga un, eh, hay un entramado de intoxicación de un pueblo en el que tiene que ver con corrupción y con congresistas involucrados y entidades del gobierno que sabían lo que estaba pasando y la gente se está contaminando. Entonces, ella tiene que desentrañar todo esto, para llegar a la verdad, ¿no? Ujú. Entonces siempre se va a cruzar con alguien que no quiera que llegue a esa verdad. Y entonces hay persecuciones, alguien la está vigilando, alguien la está, ¿no? La acorrala o la intimidan Ya, para que no llegue a la verdad. Y en ese interín conoce a un fiscal, sí, si no me equivoco, sí, conoce a un fiscal y este fiscal sabe que se está metiendo en temas que a ella no le competen porque pueden llegar a hacerle algún daño, ¿no? Y el fiscal se enamora de ella, entonces, y hay una tensión, ¿no? Hay una tensión tanto amorosa como una tensión porque en cualquier momento pueden llegarles a hacerle algo, ¿no? Entonces, Al límite de Pamela Clare sería una buena recomendación, pero toda la serie de los A-Teams ya. para mí sería una recomendación en suspenso brutal, porque cada libro habla sobre cada periodista, o si no, son personajes secundarios que tienen que ver con los casos y que ahora tienen su propia historia. Siempre estás ahí pensando en que en cualquier momento puede haber que los pueden corretear a balazos, o si no, alguien puede sabotear su trabajo y ese tipo de cosas. Entonces, estás ahí con la tensión al Con la adrenalina. límite, ¿no? Tenemos una denominación para esos libros que se llama el dark romance, ¿no? O el romance oscuro, que es muy criticado, mucho rechazo, pero al mismo tiempo hay muchas personas que lo leen y muchas personas que lo siguen, sobre todo por la estructura en cómo las autoras construyen a los personajes. Un protagonista de Dark Romance no es igual a un protagonista de chick lit o de contemporánea. Tiene una psicología diferente y tienes tú como lector que acoplarte a ellos. En este caso yo podría recomendarte la de Los verdugos de Hades, de Tilly Cole. Ujú. Es una serie muy cruda, muy que logra en tus entrañas darte cuenta que el mundo tiene cosas oscuras y que tú estás pues en un plano de la realidad muy alejado. Esta serie trata sobre sectas religiosas que le lavan el cerebro a la gente y que tiene víctimas respecto a esto y tratan en lo posible de salir de todo este círculo vicioso de las sectas que te alejan de tu familia y que te lavan por completo el cerebro. Y estas víctimas tienen un cruce con moteros que en Estados Unidos tienen una propia cultura, unas leyes sociales propias. Propios Entonces, códigos. también tienen este, una construcción de personalidad diferente a lo que podría ser una persona común y corriente. Entonces, tenemos víctimas por ambos lados. Entonces, Ya, ¿cómo esas dos personas pueden llegar a desarrollar una historia de amor? O sea, ¿qué tan sano puede ser el amor que salga de ahí? ya, Entonces, Tilly Cole, que es la autora, ha desarrollado toda una codificación en la sociedad que ellos representan, ¿no? Tenemos a víctimas de sectas, víctimas de violación, de víctimas de cosas de la sociedad, lo más pútrido de la sociedad, y que se cruzan con moteros que también, o sea, venden drogas, venden armas, o sea, venden repuestos robados, o sea, tienes toda una construcción social complicada. Y eso es lo que Tilly Cole te presenta y te lo dice, mira,
aquí hay esto. Ujú. Y estas dos personas se van a juntar y se van a enamorar. ¿Cómo? Averígualo. Ahí te lo dejo. Es, Ok, es, es una cosa bastante tarea, escabrosa. Ajá, y perfecto. yo te lo recomendaría. Se llaman, la serie es Los verdugos de Hades, de Tilly Cole. El Ya con primer el, libro es No soy yo, baby. Creo que se llama así. No me acuerdo. Ujú. ya con el nombre de la secta, ya, de la secta, pero de la serie, ya como que te, Sí, más o Los menos, verdugos de ya, Hades ya, viene, ese es el nombre de la banda de motos, de moteros, ¿no? Los MC, y te cuentan mucho sobre la cultura del MC, el cabecilla de la mm, organización, el asistente, la historia de los parches cada significado de los tatuajes. Entonces, es una cosa que tú aprendes, ¿no? Que no, o sea, no todo es de gratis, o sea, yo no soy malo o no soy un motero simplemente por moda, ¿no? Es un estilo de vida. Te lleva hasta ahí. Es, mm. es una cosa brutal y las autoras pues se informan mucho para construir todo este tipo de sociedades, entonces tú te quedas ahí pegado por toda la estructura social tan alejada de tu realidad. Es brutal, es muy bonito. Es muy chévere, mejor dicho. Ujú. Listo. Y bueno, vamos a la que creo que es de las que también te gustan un montón. Quiero empezar a leer romántica histórica. ¿Por, Uf. por quién empiezo? ¿Por dónde? Porque es enorme, es muy larga, hay muchas autoras. Yo eh, siempre trato de no recomendar a Lisa Kleypas, porque soy muy parcial en lo que es Lisa Kleypas. Entonces, yo podría decirte, léelo todo de Lisa Kleypas y de ahí hablamos. Pero trato de no recomendarlo. Aparte de que sus libros no están como que al 100% disponibles en el país, entonces es bien difícil recomendar algo que no lo puedes conseguir tan fácilmente. Entonces, recientemente se ha vuelto a publicar la serie de Julia Quinn, entonces yo creo que por ahí todo se podría empezar muy fácilmente. La ahora serie de los empiezo. Bridgerton, que va a tener serie en Netflix, porque Julia Quinn tiene una pluma muy agradable, Ujú. muy fácil de manejar, no tiene esa pretensión de ser como que superior a algo o como darte un concepto de la romántica histórica que te haga ajena a ella. Te lo da muy fácil, ¿no? Muy Ujú. digerible. Entonces, por Julia Quinn está bien empezar. La novela, así empezó el género, que es la novela romántica en sí, la Ujú. novela romance, la novela rosa empezó así, escribiendo, ¿por qué? Porque era como que la respuesta a Orgullo y Prejuicio, la respuesta a Jane Eyre, la respuesta a Cumbres Borrascosas, todo lo que te dio ese clásico de Jane Austen y de las hermanas Brontë, lo trajeron al occidente y te dijeron, bueno, pues si en Orgullo y Prejuicio no se besaron, en mi novela sí se van a besar y se acabó. Entonces, así fue como evolucionó la novela romántica. Perfecto. Y bueno, ya para acabar esta Ujú. charla, que la verdad que me gustaría que fuera por horas de horas, Ok. ¿alguna historia que tú regreses siempre, una que tú quieras un montón y que de cuando en vez digas, es el gusto al menos de leer un pedacito? Yo sé que a ti Bonelli no te gustó, pero yo siempre regreso a Bonelli, a Bonelli, a Lisa Kleypas, y, o sea, de vez en cuando no me acuerdo de un autor en particular, sino a veces yo me acuerdo de una frase o de un momento que leí por ejemplo, hace poco, me acordé de Herbarium, Las flores de Gideon, Ujú. me acordé cuando el protagonista no recuerda a la protagonista. Entonces, hay como una frustración por su parte, porque no logra recordarla y no logra saber de dónde nace esa atracción que tiene de ella. Y le dice unas cosas bastante crudas, o sea, le dice cosas que se notan que son desde adentro. Y no sé cómo se me vino a la cabeza y yo dije, no, Saje, yo necesito leer esa parte porque ahí hay, digamos que toda la técnica de Ana Casanovas para decirme a mí Mm. el amor tan crudo que una persona puede llegar a sentir. Eh,
Entonces hay una parte en que él le dice, yo no quiero que lo ames a él por él mismo, sino por el recuerdo, sino quiero que me ames a mí, como me amas ahora. Y yo estaba como... Entonces, ese libro me gusta mucho. Herbarium de las flores de Gideon me gusta Mm, un montón. Creo que tiene unos momentos muy crudos, muy intensos y muy, que se te quedan muy grabadas en la mente. Entonces, y como así tengo varios, has leído El infierno de Gabriel, que mm, ahora con la publicación, con el estreno de la película, estaba leyendo lo que sigue después. Cuando ya. la película ha terminado en una cierta parte, entonces justo estaba leyendo lo que sigue después. Recuerdo que me di la vuelta y yo dije, ay, ¿cómo ir a hacer esta parte que... No, o sea, dame el libro para... Y entonces comencé a recordar, a leer esa parte, ah, sí, ojalá hice así. Entonces, yo misma siento esa necesidad de leer cualquier libro que haya leído y que yo sé que me ha gustado un montón. También el de Sarah MacLean, que son las 9 reglas que romper para conquistar una Puede ser granuja. Ese libro yo lo puedo leer 20 veces y me va a gustar muchísimo. Es muy bueno. Me gustaría que muchos tuvieran la oportunidad de leerlo. Lastimosamente en Perú no se encuentra, pero sí lo puedes encontrar en libro digital. Y es un libro que realmente mucha gente debería leer porque es el libro que tanto buscamos los lectores de novela romántica demostrar, ¿no? ujú, Que no solamente es una historia de amor y corazones, ¿no? También es la realización personal de ambos personajes. ujú. Y es muy, muy, muy bonito. ¿Alguna autora que has descubierto hace poco? Yo leo mucho historias autopublicadas, novela romántica autopublicada. Hay autoras de novela romántica que no buscan editorial para hacer llegar sus obras, entonces utilizan mucho la autopublicación y una de ellas es Eleanor Rigby. Eleanor Rigby es española y hace poco llegó a mí uno de sus últimas novelas, Los, los hijos de la infamia. Es novela romántica histórica y yo no pensaba que me iba a gustar, la verdad. Recuerdo que la misma autora se contactó conmigo y me dijo, he escrito una novela, me gustaría que la leas, que eso y lo otro. Entonces yo accedí normal y me dijo, quiero que leas este porque es el primero de una serie de 3 y me topé con una revelación por completo. Se llama Eleanor Rigby. Le hice una entrevista en mi blog, Sí, sí, la leí le hice, ajá, le el año hice una pasado, muy bacán. y reseñé el libro, porque la verdad es que la autora ha decidido enfocar las novelas románticas que escribe, al menos las históricas, no en lores o en marqueses, sino en los hijos negados de Mm, los, o sea, si tenemos a un marqués que tiene el hijo bastardo con una persona que no, entonces nunca los reconocían y los dejaban a su suerte. Ya ahora Eleanor se ha fijado en ellos para basar sus historias. Entonces, el primer libro, pero sí me acuerdo que la trilogía es Los hijos de la infamia. Entonces, el primer libro se trata sobre un chico que tuvo un problema, o sea, ha nacido de una persona con título y la madre es una madre pobre y él ha vivido en las calles y ha vivido, entonces ha tenido que sortear la vida de una manera, ha tenido que agenciarse, ¿no? Y ha aprendido cosas en la calle, ha aprendido a estafar, ha aprendido ese tipo de cosas. Entonces, ahí es donde él vendría a ser como que el, el único heredero título que le corresponde y él no lo quiere reconocer, ¿no? Entonces ahí es donde él se da cuenta que con todo y el título tiene que hacerse cargo de unas hermanas y las hermanas son hermanas caídas en desgracia, no tienen plata, entonces y ahí es donde se cruza con una de ellas y se terminan enamorando porque ella es bastante voluntariosa, no quiere aceptar su ayuda, principalmente por su origen. Entonces ahí entran a tallar los prejuicios, esa necesidad de la alta alcurnia o de la alta sociedad de mirar por sobre encima del hombro a quien no es mm. de su mismo nivel social cuando tú tampoco tienes dinero. Entonces, ¿qué tanto me puedes decir a mí solamente porque tienes el apellido de abolengo? Entonces
hay mucho juego ahí entre ambos personajes porque tienen el prejuicio ahí bien marcado. Y eso es lo que me gustó mucho de esta autora. Se llama Eleanor Rigby y es muy, muy genial cómo escribe. Con Vero tenemos un club de lectura que se llama Sí, Lo claro, Romántico. Porfa, puedes exacto. ¿Qué invitarlas, más por vamos a favor. leer? Romántica. Hemos sobrevivido a una pandemia mundial, hemos estado al borde de la extinción y si que tenemos que leer romántica, bueno, leamos. Veamos Romántica. Nuestro club los Ok, espera el último domingo de cada mes, que ya sería el sí, siguiente claro. domingo. Y Ujú, el Ibero 28 es está, nuestra reunión de junio. Ibero está nuevamente en YouTube, así es que Ujú, ella obviamente es blogger, bucegrana, pero ahora ya es booktuber, así es que sí, esperamos pronto. ¿Cuándo viene el nuevo es video? es muy chistoso porque mucha gente, desde que estoy en la movida literaria o que soy siempre me han llamado booktuber cuando en realidad no lo soy. Soy blogger y bookstagrammer. Y ahora que ya soy booktuber, o sea, es como que ahora sí ya me puedes decir booktuber porque ya lo soy. Pero siempre creen que todos los que hablamos de libro en internet somos booktubers. Y ya soy booktuber y en YouTube tengo el canal Romance y Café, tal cual. Que les dejo aquí abajo sus redes sociales para que ustedes nos sigan, porque Sí, esto sepa claro. igual, que hay mucha gente que está en el video y que ya sigue a Verónica, porque si alguien sabe, ¿verdad? Alguien sabe romántica y alguien tiene una Ujú. buena recomendación, tienen Ah, que sí. seguirla, ella sabe Ay, muchísimo y su bueno, blog es claro. maravilloso. Nunca, nunca voy a andar con la pretensión, ya les comenté de que lo sé todo en romántica, porque tengo un montón Muy de cosas que cercano, aprender, pero lo poquito que sé me gusta compartirlo. Y eso sí. si alguien me puede enseñar algo, mejor todavía. Listo. Pero muchísimas gracias por estar aquí, No, por gracias a haber ti participado por... por estar ahí en esta nueva sección del canal. Y Gracias, gracias y ahí estamos, el 28 en la reunión para hablar de querido señora Daniels. sí, tenemos mucho de qué hablar. Nos vemos Ujú, en el Club de la Romántica el 28 y nos vemos el próximo domingo. Crucemos dedos con otro video. Muchas gracias por estar ok, aquí. Y todo igual, la info está en la cajita de descripción y nos vemos. Chao. Adiós. gracias.